En el oscuro y lejano futuro del milenio 41, la Inquisición es una organización temida y casi mítica. Su existencia, aunque conocida, está rodeada de misterio y secreto. Su propósito es uno solo: proteger a la humanidad, a cualquier precio. Estos agentes actúan fuera de toda ley, autoridad o doctrina. Están por encima de gobernadores, altos señores, incluso de capítulos enteros de marines espaciales. Su palabra puede sellar el destino de planetas enteros. La Inquisición se divide en ramas, llamadas ordos, especializadas en distintos tipos de amenazas. Los tres más importantes son los conocidos como Ordos Majoris. El Ordo Hereticus, los cazadores de brujas, fue fundado tras la era de la apostasía, una época oscura de corrupción interna. Su deber es erradicar cualquier forma de herejía dentro del imperio: cultos, mutantes, psíquicos renegados, desviaciones ideológicas. Son quienes purgan desde dentro. Trabajan mano a mano con las hermanas de batalla y no dudan en usar el exterminatus si consideran que un mundo está irremediablemente corrompido. El Ordo Maleus, por otro lado, se dedica a combatir una amenaza mucho más oscura: los demonios del caos. Nacido en los días posteriores a la herejía de Horus, el Ordo Maleus se enfrenta a horrores que no pueden ser comprendidos por la mente humana. Están entre los pocos que conocen los verdaderos secretos del Immaterium y cuentan con el apoyo de los Caballeros Grises, una de las fuerzas más puras y poderosas de toda la galaxia. Y luego está el Ordo Xenos, cuya misión es luchar contra razas alienígenas que amenazan al Imperio desde el exterior. Desde los tiránidos y los necrones hasta los Eldar oscuros o los Tau, este ordo se especializa en identificar, estudiar y erradicar cualquier presencia Xenos. Su brazo armado son los famosos Vigías de la Muerte, marines espaciales extraídos de diferentes capítulos para formar una fuerza imparable. Pero estos tres no son los únicos. Existen muchos ordos menores, también conocidos como Ordos Minoris, que operan en campos más esotéricos. Algunos de ellos son el Ordo Sepulturum, el Ordo Scriptorum, el Ordo Redactus, el Ordo Cronos e incluso el enigmático Ordo Obsuletus, cuya existencia es negada por la mayoría. La Inquisición fue fundada por el propio emperador durante los días finales de la herejía, con la ayuda de Malcador el Sigilita. Se eligieron a los agentes más astutos y despiadados de la galaxia y fueron enviados a preparar el futuro. Desde entonces, la Inquisición ha evolucionado como una red de células independientes. No hay una jerarquía real. Cada inquisidor actúa por su cuenta, guiado por su juicio y su deber. Un solo inquisidor puede ordenar la muerte de un gobernador planetario, declarar a una población entera como hereje, requisar flotas enteras o ejecutar el exterminatus de un mundo. No necesitan aprobación, solo resultados. Pero incluso dentro de la Inquisición hay conflictos. Las diferencias ideológicas han dividido a sus agentes en dos grandes corrientes. Por un lado, los puritanos, que siguen el dogma imperial al pie de la letra, y por otro, los radicales, que creen que el fin justifica los medios, incluso si eso implica usar herramientas prohibidas, pactar con alienígenas o estudiar el propio caos. Estas tensiones han llevado a auténticas guerras en la sombra. Inquisidores luchando contra inquisidores, traidores juzgando a otros traidores. Convertirse en inquisidor no es fácil. Muchos comienzan como simples acólitos. Si sobreviven lo suficiente, se convierten en interrogadores y con el tiempo pueden heredar el símbolo definitivo de su autoridad, el Rosarius Inquisitorial. Ningún inquisidor trabaja solo. Suelen rodearse de un séquito cuidadosamente elegido, psíquicos, guerreros, sabios, asesinos
incluso criaturas que en otros contextos serían perseguidas, pero que aquí sirven como instrumentos del juicio imperial. Su armamento es tan variado como letal, desde espadas de energía y pistolas de fusión, hasta grimorios arcanos y tecnología confiscada. Algunos operan en público, otros lo hacen en completo secreto, infiltrándose durante años en gobiernos, cultos o flotas, esperando el momento de purgar. Y si bien tienen acceso a los recursos más potentes del imperio, no están exentos de conflicto. Se han enfrentado a capítulos de marines espaciales, como ocurrió con los lobos espaciales en Armagedón. Han tenido roces con el Mechanicus, con la eclesiarquía e incluso entre ellos. La historia de la Inquisición está llena de juicios polémicos, guerras encubiertas y purgas silenciosas, porque al final su única misión es proteger al imperio, incluso si eso significa destruir partes de él para salvar el resto. Su lema no oficial lo dice todo: la ignorancia es una bendición. Y su otra máxima lo deja aún más claro: la inocencia no es excusa. Pero al final, ¿quién vigila a los vigilantes? La Inquisición actúa en nombre del emperador, pero sus métodos despiertan tanto temor como respeto. Su juicio es absoluto, su poder incuestionable. Pero al final siguen siendo humanos, humanos con pasados oscuros, con convicciones firmes y con errores. El caso del capitán de la segunda compañía de los ultramarines, Demetrian Titus, es un ejemplo claro. Un guerrero ejemplar, disciplinado, valiente, leal hasta el último aliento. Durante la invasión del mundo Forja de Graya, fue él quien lideró la defensa contra una horda imparable de orcos, y posteriormente contra una incursión del mismísimo caos. Luchó sin descanso, resistió la corrupción del Inmaterium, incluso cuando un marín normal habría caído. Salvó millones de vidas, y aún así fue arrestado por la Inquisición. Su crimen: haber sobrevivido, haber usado el poder del caos, sin sucumbir a él. Un solo inquisidor, sin juicio ni pruebas concluyentes, dictaminó que nadie podía resistir tanto poder sin ser corrompido. Y así un héroe fue tratado como un traidor. Su destino quedó sellado por la palabra de un hombre, y con él se cuestionó todo lo que un héroe había sacrificado por el imperio. En su cruzada por proteger a la humanidad, la Inquisición a veces destruye lo mejor de ella. Y tal vez ese sea el precio de mantener viva la llama de la humanidad, en la oscuridad eterna del milenio 41.